Bendito sea el Señor. Muy bien, amado, vamos a estar de pie y vamos a leer la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, leyendo en el último capítulo, que es el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4. Y aunque voy a hablar de todo el capítulo, que son 22 versículos, solo voy a leer hasta el versículo 8. Mientras ustedes lo buscan, una vez más saludamos a todos los hermanos que a través de la internet nos escuchan, nos ven, y también a través de Radio Alegría, que transmite desde aquí mismo, de la Iglesia Central en Parque Lefebvre. Le damos el saludo de bienvenida. Gloria al Señor. Capítulo 4, 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, te damos gracias en esta hora por tu gloriosa palabra, por tu Espíritu que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por la comunión de este grupo de hijos e hijas tuyas, Señor. Gente que te ha conocido, que te ama, que te sigue. Gracias por todos los que nos escuchan y nos ven por los medios, oh Señor. Bendíceles allá donde están a cada uno, oh Padre, que puedan hoy recibir un toque en sus vidas, que tu mano poderosa se extienda sobre ellos, Señor. Si necesitan sanidad, toca hoy sus cuerpos, Padre. Si están débiles, si están azotados por alguna prueba o alguna tempestad terrible en su vida o en su hogar, hoy, Padre, llévales consuelo, llévales el aliento tuyo, Padre, y levántales con tu poder. Oh Señor, bendícenos, háblanos a través de tu palabra, porque necesitamos oír tu voz una vez más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, esperando tu ayuda y tu unción, sin la cual nada podemos hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. En esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la última voluntad de una persona condenada a muerte. Suena un poco crudo esto, especialmente si nos referimos a un hombre como el apóstol Pablo, un verdadero paladín del Evangelio, como todos sabemos, indiscutiblemente el apóstol de mayor calibre de todos los que existieron, el apóstol Pablo, que aunque no fue contado entre los 12 originales, no obstante, todos sabemos que fue escogido por Dios como el apóstol de los gentiles, es decir, el apóstol de las personas no judías, como por ejemplo nosotros. Sin duda el apóstol de la iglesia por excelencia,
porque es aquel a quien le es entregada la revelación más amplia de la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Aquí en este pasaje, hermanos, lo tenemos en sus últimas palabras escritas. Precisamente la segunda epístola de Pablo a Timoteo, su hijo amado en el Evangelio, que aunque no era hijo natural de Pablo, sí era un hijo ministerial del apóstol, gloria a Dios. En esta carta, que es la última, y la última parte de la misma es precisamente la que tenemos en el capítulo 4, que leí hasta el versículo 8, pero que es hasta el versículo 22 que se extiende. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Qué nos puede decir un hombre como Pablo? En lo último ya, porque él lo sabía, que era lo último, que podía decir. ¿Qué encargo podía hacer este hombre en esta especie, digamos, de testamento, si me permiten esa palabra allí, gloria a Dios, en la cual él dice: quiero que hagan esto, esto y esto otro, y se lo encomienda a Timoteo, su más fiel seguidor y el que mejor había captado el ministerio y la proyección espiritual de este gran siervo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso aquí en estos versículos y en toda la epístola encontramos una intensidad del corazón de Pablo. No es extraño, porque es lo último que él está escribiendo, y lo está haciendo en una forma íntima con alguien que él conoce perfectamente. Aleluya. Exponiéndole lo que más ardía en su corazón en ese momento. Podemos sacar de eso 4 cosas, gloria al Señor, 4 encargos, 4 expresiones de la voluntad de Pablo. La primera es la que leímos al principio: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el verso 3 y 4 da algunas implicaciones del por qué es necesario predicar la palabra como él la está encomendando. Porque dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sea Dios glorificado. Pablo está hablando a Timoteo, y al continuar, porque así se puede decir que es el capítulo 4, una continuación ya para cerrar ese desborde de su alma a este hombre de Dios que le había seguido y que él se lo había ganado para Cristo, o por lo menos para el ministerio. Gloria a Dios. Le dice: predica la palabra. Es como diciéndole: yo me voy ya. Más adelante allí se lo dice: yo ya voy a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo lo sabe. Pablo entiende que de la cárcel él saldrá a ser ejecutado. Él lo siente ahora. La primera vez que estuvo en las cárceles de Roma, él fue librado
de la boca del león, como él mismo dice. Pero ahora él entiende que ha llegado su fin. Sabiendo él que él se iba, ¿qué encargo más importante este? Es como si le estuviera diciendo: yo me voy a ir y yo ahora te encargo a ti. Quiero que lleves la palabra a otros. Quiero que prediques la palabra, es decir, en una forma personal. Le dice y le encarga para que lleve una palabra que no es otra que la palabra de Dios, el mensaje del evangelio a otros. Gloria a Dios. Es importante que para poder nosotros transmitir, primero podamos recibir. Y Timoteo había recibido. Y lo que Pablo habla de Timoteo es de un hombre joven todavía, pero que había oído la palabra desde la niñez. Había sido un receptor de la palabra. Ahora tenía que transmitirla. Gloria al Señor. Hermanos míos, la predicación de la palabra de Dios sigue siendo trascendental para la iglesia de Jesucristo. Ese es el ministerio principal que tenemos: predicar la palabra. Un club religioso no salva a nadie, no transforma a nadie. Un club de ayuda social o una ORG de ayuda a otros es buena, pero eso no salva a nadie. Algo que mejore la salud de la familia, o algo que produzca gente emprendedora, que haga empresas importantes, y aún el propugnar para que nuestra juventud se prepare y lleguen a ser eficientes profesionales. Todo eso es bueno, pero la iglesia no es para eso. Fundamentalmente la iglesia es para predicar la palabra. Tenemos que considerar esto en primer término. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo le da como una especie de orden militar, porque esa es la connotación de estas expresiones, a Timoteo. Gloria a Dios. Le habla que persista en predicar la palabra. Gloria al Señor. Y llama a Cristo por testigo. Esto es grande, hermano, porque habla de, lo llama como si lo estuviera usando de testigo de la encomienda que él le está dando a Timoteo. Que prediques la palabra, gloria a Dios, como le dice allí con toda claridad. Hermanos, para uno poder predicar la palabra, necesita también conocer la palabra, para poder trazar correctamente, para poder hacerla comprensible y aplicable a las personas. Gloria a Dios. Es importante empaparse de esa palabra, pero la forma de llevarla, gloria a Dios, tiene que ser en una forma responsable. No puede ser en cualquier forma que se predica la palabra de Dios. Es necesario llamar a aquellos a quienes enseñamos la palabra a la obediencia a la misma. Recordemos que nadie puede obedecer si no ha sido enseñado. Por eso es que la iglesia está llamada no solo a proclamar una verdad, sino a enseñar una doctrina. Esa doctrina que nos hace vivir conforme a la verdad revelada. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra instar que se usa aquí, instar, significa literalmente expresar con urgencia. Instar. Hay veces nos quedamos muy cortos en la predicación de la palabra. Hay veces que creemos que solo repartir un tratado y ya. Es bueno instar. Es más, instar a tiempo y fuera de tiempo.
Porque hay veces las cosas se pueden hacer con amplitud en esto que llamamos tiempo. Y hay veces eso mismo resulta ser un obstáculo para poder entregar la palabra, que es la función vital y esencial de la iglesia para con el mundo. Y entonces decimos, no es el momento. Tal vez no, la circunstancia no se presta. Y le estamos arrebatando una oportunidad a un alma muchas veces de poder ser salva. Amén. Porque usted pensó, no es el momento. Aquí dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Aquí incluye varias cosas. Dice, reprende, redarguye, exhorta. Ahora, ¿cómo hace esto el ministro de la palabra? Esto de redarguir, esto de exhortar, esto de enseñar, de reprender. Esto lo hace el ministro de la palabra conforme la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No lo va a hacer de acuerdo a una teoría de él o conforme a un concepto de él. Alabanzas al Señor. Hay que hacerlo con toda doctrina y con toda paciencia. Gloria a Dios. Nos preguntamos a estas alturas, ¿por qué el cristiano? ¿Por qué esta iglesia de Parque Lefebvre? ¿Y por qué la iglesia en general debe proclamar la palabra de Dios? Los últimos versículos que leí nos dicen por qué, o por lo menos una de las razones principales. Porque vendrán tiempos, vendrán, y ya no, para nosotros no es que vendrán, ya estamos en esos tiempos, cuando no querrán oír, cuando no sufrirán, digámoslo mejor, como dice allí, la sana doctrina. Hermanos míos, este es tiempo nuestro ya. Para Pablo tal vez sería un futuro, pero qué importante, predica la palabra por eso. Predica la palabra, la sana doctrina, porque vendrán tiempos que son ahora, cuando muchos que asisten a las iglesias realmente no quieren oír la sana doctrina. En lugar de querer oír la sana doctrina, lo que quieren es espectáculos de entretenimiento religioso, ¿verdad? De parte de artistas o de ejecutantes cristianos que les acaricien los oídos. Le acaricien los oídos. Eso es lo que la mayoría de la gente hoy, hermanos, la mayoría, lamentablemente, de las iglesias y del pueblo cristiano tienen una como que están fascinados, una fascinación con las novelerías. Y ahora no me refiero a las novelerías de la televisión, no, me refiero a las novelerías que se montan en muchos púlpitos hoy en día. Alabanzas al nombre del Señor, donde el que abran la palabra así tan sencillamente y alguien venga y nos la exponga, ya suena fuera de tono, ya así extrae, como quien dice, no cae bien, no cuaja muy bien. Eso quiero que me lo traiga una especie de actor religioso que abundan hoy en día. El predicador sencillo que abre la palabra para entregar la sana doctrina, ese se queda en el olvido. Ese no sale mucho a la luz. Pero aquel actor cristiano, aquel ministro, artista religioso, predicador, actor, ese es una celebridad. Ese es el que se vuelve una celebridad hoy.
y tiene el aplauso de todo el mundo. Pero trate de discernir el mensaje, hermano, para darse cuenta si hay sana doctrina o lo que hay es un deseo solo de acariciar el oído de los oyentes. Qué importante es hoy este mandato que le dio este hombre de Dios en sus últimos días de vida, después de predicar muchos años. Aleluya, a quien él sabía que lo iba a suceder, que iba a continuar el trabajo después de él. Te insto delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda doctrina. Porque vendrán tiempos como estos, cuando no sufrirán la sana doctrina. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia habla de fábulas a las cuales se volverán estos que, teniendo comezón de oír, es decir, que quieren que les hagan cosquillas en el oído, entonces se volverán sordos a la sana doctrina, volviéndose a las fábulas. Segunda encomienda. Mire lo que dice, hermano, los versículos 5 al 8. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué encargo más sublime, hermanos. Cumple tu ministerio. Cuando le dice cumple, lo que le está diciendo literalmente es dar eficacia a su ministerio, dar cumplimiento, es decir, lograr el propósito para el cual Dios te dio un ministerio. Dios no te lo dio, ese ministerio, para que te inventes algo nuevo y lo produzcas y que eso sea la atracción. No, no, Dios te dio un ministerio de la palabra. Y ese es el ministerio que hay que cumplir, lograr el propósito del ministerio. Alabanzas al Señor para siempre. Sin duda es maravilloso saber que Dios tiene un ministerio para sus hijos, hermano. Que Dios tiene un trabajo de servicio que tenemos que hacer y debemos ser eficaces en eso. Algo eficaz es algo que cumple aquello para lo cual es hecho. Y nosotros como cristianos hemos sido hechos para ser eficaces en la vida de fe, en la vida de santidad, en la vida de obediencia. Tenemos que ser eficaces en esto, cumpliendo un ministerio de servicio a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí el argumento de Pablo es claro. Él está a punto de dejar la escena de esta vida y alguien tiene que ocupar su lugar. Queridos jóvenes, recuerden que Dios cuenta con ustedes. Sería triste ver una iglesia sin juventud. Siempre fue y ha sido y será mi preocupación, porque pues ya otros vamos poco a poco pasando. Un día de esto le dije allá a un hermano muy amigo, en esta visita última que hice: bueno, hermano, yo creo que a tal edad yo no me veo en estas andanzas para arriba y para abajo. Y él se quedó pensando y después vino y me dijo: hermano, ¿cómo es eso? A esta edad ya usted no va a estar. Le digo: no, yo espero que otro u otros ocupen mi lugar. Y no es porque no quiera hacerlo. No, pero llega un tiempo, como en el caso de Pablo, que el caso de él era la muerte. Gloria a Dios por eso, ¿no? Ahora, Pablo sabía muy bien que iba a ser ejecutado. En el caso nuestro sabemos que tienen que Dios ir preparando más gente, que tiene que haber una generación de relevo, como decía un importante político aquí en Panamá.
Una generación de relevo que pueda decir, bueno, pasa este grupo, pasa esta oleada de predicadores, pero vienen otros que mantienen esa misma pujanza, que se mantienen vivos y fieles delante de Dios y que practican, aleluya, que viven y que predican la doctrina verdadera. Esto es lo que Pablo está aquí diciéndole a Timoteo. Yo ya estoy para ser sacrificado, gloria al Señor. Lo que él indica aquí es como ese sacrificio de libación que se hacía con aceite, con ungüentos, y se derramaban en el altar. Esa es la palabra que él está usando. Yo voy a ser derramado como aceite en el altar del Señor, como una ofrenda de libación. Y él dice, el tiempo de mi partida está cercano. La palabra que usa allí es literalmente, ya mismo voy a soltar el ancla y voy a arriar las velas y a recoger el equipo. Eso es literalmente lo que quiere decir cuando él habla, el tiempo de mi partida está cercano. Y llega un momento en que a algunos les toca partir. Y si el Señor se tarda unos años, podemos decir, nos tocará partir, gloria a Dios. Pero, hermanos míos, como Pablo, aquel que ama al Señor no le tiene miedo a la eternidad. Pablo dice, sí, voy a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero nadie lo oye quejarse por eso. Nadie lo ve acercarse a los bordes de la eternidad diciendo, ay, ¿qué será esto? ¿Qué pasará? ¿Qué me esperará? ¿Qué incertidumbre? ¿O habré hecho algo que valga la pena? No, no, no. Sus palabras son todo lo contrario. Sobre su vida que él acaba ya en esos momentos, él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. O sea, no me quedé ni en la mitad, ni me quedé en 3/4 partes de la carrera. Terminé la carrera. Y lo principal, he guardado la fe. ¿Está guardando usted la fe, hermano? Eso es importante. Hoy cree usted que está en la fe. ¿Se mantiene usted en la fe? Eso es importante saberlo, porque no nos puede desanimar cualquier cosa. No nos puede desanimar nada. Como dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos, gloria a Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Por eso él dice, por lo demás me espera, me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Qué distinto a cuando murió Thomas Paine, uno de los grandes filósofos ateos que existió, y que dijo cuando moría, todo es oscuro, todo es incierto. Toda su vida luchó contra Dios, pero cuando iba a morir, todo era oscuro y todo era incierto. El que no conoce al Señor no puede estar seguro de nada, hermanos. El único que puede estar seguro frente a la eternidad es aquel que se ha anclado en Jesucristo, el Señor de la gloria. Aparte de eso, olvídese de todo lo demás. Acuérdense que el dinero puede ayudar, pero el dinero no es todo. Puede ayudar, eso nadie lo niega, pero no es todo. ¿Cuántas enfermedades hay que no se pueden curar? Simplemente no se pueden curar, aunque usted tenga todo el dinero del mundo. Y eso es en el mundo físico. Eso es en la parte física. Muchísimas otras cosas. Usted puede tener todo el dinero, pero no las consigue. Hay gente que puede comprar el mejor manjar que se le antoje, pero no le cae bien, no se lo puede comer. ¿No pasa eso mucho, hermanos? Claro que pasa mucho. Y hay muchos ejemplos parecidos.
Lo único que realmente sostiene la vida es haber creído en el Salvador del mundo. Lo demás tiene su importancia, pero muy por debajo de eso, que es lo primordial en la vida. Alabanzas al nombre del Señor, porque recordemos que la vida aquí es solo un soplo, hermanos. La vida del hombre es como la neblina, que hoy es y mañana no es. Que usted pasó esta tarde y la vio allí y va más dentro de un ratito y ya no está, que se hizo la neblina. Usted no puede saber ni para dónde se fue. Esa es la vida humana. Ojalá lo entendiera todo hombre y toda mujer en este mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pablo había predicado por unos 30 años con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Ahora espera que el Señor lo recompense. El Señor no le iba a fallar, ni va a fallarle a nadie, hermanos. La tragedia más grande que puede tener una persona no es estar condenado a muerte, como en el caso de Pablo, que estaba condenado a muerte, no. Es, además de perder su alma e ir al infierno, es también llegar a enfrentarse con la eternidad y descubrir, darse cuenta ya de último que ha errado en la voluntad de Dios y que ha desperdiciado su vida en cosas que son efímeras y que son transitorias y que no tienen la profundidad que deben tener. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Pablo le hace otra encomienda a Timoteo, que vemos allí en el versículo 9. Procura venir pronto a verme. Aquí es algo personal. Aquí Pablo da a entender que es también humano. Lo que sigue después de eso nos lo demuestra, gloria a Dios, hasta el versículo 18. Un hombre que está frente a una prueba y que tiene un sentir humano como cualquiera de nosotros. En este caso Pablo expresa su soledad, expresa en algún sentido su desencanto, porque la vida da desencantos, hermanos. No todo es color de rosas. La mayoría de cosas no son color de rosas. Hay que luchar en la vida, hay que pelear batallas. Nadie crea que por querer en el Señor no va a tener ese tipo de circunstancias. Mire lo que Pablo aquí dice. Por ejemplo, dice: ven pronto a verme. Siente la necesidad de que un ayudante de él, un hijo de él, espiritualmente, como era Timoteo, que estaba ocupado en la obra del Señor, pero pudiera hacer un viaje. Le dice ahí antes del invierno, porque él sabe bien que en invierno no había forma de llegar a Roma. Simplemente la navegación cesaba, que era el medio de transporte en ese entonces, y la única forma de llegar a Roma con la premura del caso. Alabanzas al Señor. Y le dice: ven pronto a verme. Y más adelante le dice que sea antes del invierno, porque tal vez si vas a venir después del invierno, mejor dicho, no me vas a encontrar vivo. Está hablando un hombre que siente la necesidad de apoyo, que siente la necesidad de una fortaleza adicional a la que él tiene, que puede emanar de la comunión, aleluya, y de la unidad, ¿verdad?, en la fe. Por eso es importante reunirse en la casa del Señor, hermanos. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? ¿Puede usted imaginarse en este momento cuánto anhelaría este fiel adorador de Dios el estar en una iglesia reunido adorando a Dios? ¿Puede usted imaginarse cuánto sentía él el deseo, aleluya, de poder estar como otras veces en Éfeso y estar con los hermanos y poder compartir la palabra? O tal vez a los corintios, o a las muchas iglesias que él levantó. Ahora no había ninguna.
solamente le dice a Timoteo: ven pronto a verme, porque Demas, otro ayudante de él, Demas, me ha desamparado. ¿Se dan cuenta? Hay también no solo el aspecto positivo de alguien que con su luz espiritual y su aliento de parte de Dios viene a decirnos: aquí estoy, cuenta conmigo, sino que también está otro aspecto, que es de aquellos de quienes hemos esperado, y a veces de quienes más esperamos en un momento dado, el apoyo, el respaldo, el pie de amigo. Como en el caso de Demas, dan media vuelta y se van. Eso le pasó a Pablo y eso le pasa a cualquiera. Por eso no ponga su vista en nadie, póngala en Jesucristo. Cuando he ido a Roma, las veces que he ido, siempre voy a esas cárceles que había, que tenía el imperio, donde una de ellas, según la tradición, es donde estuvo encarcelado Pablo. Es en las ruinas de Roma. Ahí mismo está el foro y está el lugar de los juicios, donde muy probablemente Pablo se defendió, etcétera. Y están también las cuevas, porque esas eran mazmorras. Eso es muy normal en aquellas épocas. Todavía se ve, por ejemplo, cuando usted va a países que tienen muchos años de historia, como por ejemplo México, ¿verdad? Y usted va a esos castillos, usted encuentra que ellos no es que tenían unas cárceles ahí muy lindas hechas, no, eran cuevas, eran mazmorras que cavaban bajo los cimientos de los mismos castillos y de esos edificios grandes, y ahí era donde encarcelaban de por vida a las personas. Y esas son las cárceles que lo invitan a uno a conocer cuando uno llega a la antigua Roma, a la Roma que son ruinas hoy. Y una de esas cárceles, repito, tradicionalmente se dice que es la de Pablo. Yo entré a esa cárcel por lo menos para sentirme cómo se habrá sentido aquí el apóstol. No tenía puertas, lo que tiene es una entrada más alto que eso, o sea que no alcanza a nadie. Y por allá es donde meten a la persona atada, y en su defecto pues por allí lo sacan también. Es un lugar que es una cueva inhóspita, un lugar húmedo sin duda. Y me imagino en el invierno, hermanos, esos inviernos que hacen en Europa, que son gélidos, que son de nieve, de hielo, estar metido uno en una cueva prácticamente bajo tierra, es una cosa muy seria. Pablo hace mención de estas cosas. Pablo dice: ven pronto a verme, Demas me ha desamparado. Pero dice algo positivo: solo Lucas está conmigo. Un gentil, gloria a Dios. Lucas fue un hombre de Dios tremendo. Desde el capítulo 16 de los Hechos para adelante, cuando usted ve que empieza a cambiar la forma como él registra la historia que él lleva en el libro de los Hechos, donde él empieza desde que empieza el libro, empieza hablando como que él no está ahí. Y se fueron y zarparon y llegaron y se sentaron y les pasó esto y esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que él no está ahí. Él está diciendo algo que les pasó a otros. Pero desde el capítulo 16 usted encuentra que él dice: y zarpamos. Quiere decir que ya él iba ahí. Desde el capítulo 16 Lucas fue un amigo de Pablo y anduvo con él, hermanos, el resto de su vida. Y miren ustedes qué bendición, siendo Lucas un médico, porque la Biblia lo llama así, el médico amado. Un hombre que se dedicó a predicar el evangelio y que llegó a ser un compañero de Pablo como ningún otro, en el sentido de que estuvo con él hasta el final
de sus días. Y si usted lee sobre Lucas, hermanos, en los distintos pasajes donde aparece, gloria al Señor, como por ejemplo 4:14 de Colosenses, Filemón 24 y otros pasajes como Hechos que ya le mencioné. En el caso de Hechos no, pero en estos que mencioné antes sí, aparecen siempre Lucas y Demas, los dos, Lucas y Demas, como compañeros inseparables de Pablo. Por eso es que Pablo dice: Demas me ha desamparado, solo Lucas está conmigo. Qué bueno, hermanos, que a pesar de que haya muchos que vuelven atrás y que desamparan la obra de Dios, y que vienen a ser, en lugar de ser para nosotros como ministros del Señor, una especie, bueno, digámoslo así, no me entiendan mal, de trofeo. Cuando uno ve a ese alguien que se levanta en el Señor y que es útil y que es capaz de recibir la carga, gloria a Dios, y que uno podía confiar y decir: entrego la carga a esta persona o estas responsabilidades, y uno dice: es un trofeo. Qué bueno, gloria a Dios. A veces sucede lo contrario. El trofeo se hace en 1000 pedazos y se pierde. Y así como nos es de gozo aquel que es un trofeo en el sentido espiritual de la palabra, que es como una corona, como decía Pablo, gloria a Dios, aleluya, también hay los otros. Así que nadie se vaya a extrañar de esto, hermano. Procure usted ser siempre una bendición. Y cuando el diablo quiere sembrarle alguna semillita por allí, alguna cizaña, algún gusanillo por allí, hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. No permita que el diablo le robe a usted la bendición y también a través suyo algún gozo de alguien que espera en usted se pierda. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Lucas llegó a ser un hombre útil en las manos de Dios. Escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por hombres así, hermanos? Alabanzas al Señor. Mire que Pablo menciona allí también a Juan Marcos. Allí lo menciona. Ahora en sus momentos ya al final él dice a Timoteo: mira, tráete a Marcos. Marcos me es útil para el ministerio. Tráelo contigo, ven con él. Ya ahora Marcos le sirve a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo: no, este no anda conmigo más nunca? Este que falló, este que se debilitó, yo no quiero debiluchos. Yo no quiero gente así conmigo en mi equipo. No todo el mundo es tan fuerte como Silas o como Timoteo, ¿verdad? No todo el mundo es tan fuerte como Pablo mismo. Marcos fue un muchacho que fracasó en su primer intento. Pablo al principio lo desechó. Más adelante que Pablo maduró en esto del ministerio y entendió muchas cosas tal vez distinto, se dio cuenta que había cometido un error y ahora dice: tráeme a Marcos. No es la primera vez que lo menciona, pero acá también lo vuelve a mencionar como una persona que podría ser de bendición y de inspiración a él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y luego, hermanos, le pide a Timoteo que le traiga un capote que él dejó en Troas. Troas todavía pertenecía a Asia Menor, es decir, antes del cruzar para Europa, que era donde estaba ahora en Roma, había dejado ese capote que tal vez no le servía mucho allá en Troas. Era un puerto. No es que allí haga solo calor como los puertos del trópico, pero tal vez no lo necesitaba en un momento dado. Ahora, cuando él hace así y ve que las paredes de la cueva destilan agua y que arriba mismo también a veces gotea, él dice: aquí yo necesito el capote. Tráeme el capote que dejé en Troas. Y también le dice: tráeme los libros
tal vez los libros que él mismo había escrito, porque también le habla de los pergaminos que sin duda eran la Biblia, o sea, el Viejo Testamento, o libros que componían el Viejo Testamento. Gloria al Señor. Tráeme los libros. Ahora, ¿qué es lo que indica esto de los libros? Un hombre que está esperando la muerte, un hombre que de un momento a otro sabe que el verdugo llegará y lo subirá por ese hueco de salida de su cueva, cárcel, y lo van a llevar a ejecutar. Pero él quiere ocupar sus últimos días, ¿saben qué? En el estudio y lectura de la palabra de Dios. El diablo no pudo arrebatarle ese ímpetu al espíritu del apóstol Pablo. Lo que hace Pablo sí a Timoteo es: ten cuidado de alguien, de uno que se llama Alejandro. Allí se lo menciona. Ten cuidado con él. Él resistió mis palabras, dice allí. Gloria a Dios. Luego dice en la primera defensa: nadie estuvo conmigo, pero el Señor me ayudó. Pablo pasó sus días finales en forma muy difícil, que uno diría: qué raro, ¿por qué un hombre como Pablo, que abandonó tantas cosas? Se dice de Pablo que si no hubiera sido famoso como apóstol de Jesucristo, hubiera sido famoso por lo menos en su tiempo como estratega militar, como un gran capitán, que lo era, quizá como un gran maestro, así como Gamaliel, su propio maestro. Hubiera sido de cualquier manera famoso. Pero todo eso él lo tuvo por basura. Así mismo lo dice, y usa una palabra todavía más fuerte. Si vamos al literal, él lo que dice es que todos sus títulos y todos sus bienes y todo su abolengo y toda su cuna de oro con la que él pudo haber contado allá en Tarso, todo eso lo tuvo como estiércol para ganar a Cristo. Y uno diría: ¿cómo es esto? Y muere. Mire sus últimos días. Mire, este hombre está diciendo: a otro lo dejé enfermo en tal lado, a tal otro lo dejé mal en tal lado, a aquel lo dejé en la obra en tal sitio, y yo estoy solo aquí, solo Lucas está conmigo. Un hombre como visto así humanamente, con toda esa invasión de negativas a su vida, cualquiera diría: este hombre fracasó. Si todo eso le vino a él, pero Pablo no fracasó, lejos de eso. Entregó 30 años de su vida, de lo mejor de su vida, como desde los 30 años hasta los 60, al ministerio. Un ministerio tremendo, como sabemos. No era que muriera mejor o acabara sus días en un palacio de marfil. Sí, estamos de acuerdo con los predicadores de la prosperidad. El hombre fue un fracaso, porque yo no lo veo a él en el mejor carro de la ciudad de Roma, ni tampoco viviendo en un penthouse del principal rascacielos de Roma, ni tampoco lo veo ejerciendo influencia política en Roma como un grande. No, Pablo es un simple preso que para los de Nerón era lo mismo que cualquiera. Igual que el ladrón, igual que el que agarraron allá en una cosa indebida, que el corrupto, que el que se levantó en sedición, lo mismo que cualquier estafador de Roma, así mismo estaba Pablo. Y llegó un día en que se acabó todo para él. Ahí mismo. ¿Fracasó Pablo? No fracasó Pablo. Tanto es así, hermano, que mire todos estos encargos que hace él de último. ¿Quién es el dueño de la situación? Pablo. Las circunstancias no son los dueños de él. Es Pablo el dueño de las circunstancias, pero lo es por la fe en Jesucristo. Mire que quiere
ya en lo último, verso 19 al 22, hasta que saluden a sus amigos. Saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo, de Erasto. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y Pablo no tenía los dones de sanidad, claro, pero no pudo ver que este hombre de Dios llamado Trófimo haya sido sanado. Hermanos, el estar enfermo no implica falta de espiritualidad. Aquí hay un hombre de Dios, dos hombres de Dios envueltos en esto. Uno es Trófimo, que es un hombre de Dios, lo está mencionando como uno de sus colaboradores. Está enfermo. ¿Cuántas veces habrá orado Pablo por él? Pero no pudo. O no pudo, no es esa la palabra. El Señor no lo sanó, lo dejó enfermo y tuvo que seguir su viaje. Pero Trófimo no estaba mal con Dios, ni tampoco lo estaba Pablo por haberlo dejado enfermo. Una vez le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, por causa de las enfermedades de tu estómago, usa vino en lugar de agua. Porque la enfermedad de Timoteo era que si tomaba agua parece que le afectaba. Recuerden que las aguas en aquel tiempo no eran aguas potables. Por eso se usaba mucho el vino también como bebida normal. Y nadie piense que era un vino distinto. No, vino de uvas. Ahora, no era uva, no era vino ni de tequila, ni era vino de whisky, ni era de dónde más sacan esas bebidas fuertes. En la Biblia no se conocen las bebidas fuertes, mucho menos se les da lugar, porque no se habla de ellas. Amén. Ni mucho menos de caña como el que hacen aquí, que es un veneno. Aquí en casi todos los países de nuestra área, ¿no? Usan la caña y sacan de ahí el alcohol ese malísimo, ¿verdad? A que se lo tomen aquello y se revienten por dentro. Y eso después que suelten la plata no le importa a nadie. Amén. Ojalá que inventen un buen impuesto para eso, pero no lo hacen. Deberían soltar un buen impuesto para eso. Y no que lo pague el pobre que se revienta el hígado con esas bebidas. Que lo pague el dueño de la empresa. Ese es el que debe pagar el impuesto, pero de verdad el impuesto. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia habla del vino, sí, el vino fermentado. En este caso Pablo le dice a Timoteo: usa de ese vino. Vino obviamente de uva, pero vino. Pero alguno me dice: se da cuenta que se puede tomar vino. Cuidado. Sí, Pablo le dice a Timoteo que tome vino. Jesús tomó vino. El caso es que Pablo le tiene que dar permiso a Timoteo para que tome vino por causa de su enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no acostumbraban tomarlo. Eso es muy sencillo. Si Pablo tiene que decirle a su discípulo: toma un poco de vino por causa de tu enfermedad, quiere decir que no lo tomaba antes, y que el mismo Pablo muy probablemente tampoco acostumbraba a tomarlo, porque él se lo aconseja a Timoteo por causa de su enfermedad. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de Alejandro. Siempre habrán los Alejandros. Aquí los hermanos que se llaman Alejandro, no se preocupen, incluyendo a Peña. Pero hay que tener cuidado con los Alejandros. Pero no con los nombres. No con los nombres, sino con los espíritus esos, ¿no? ¿Me entiendes, Peña? Los espíritus esos, como el de Alejandro, que era uno que resistía las palabras de Pablo. De eso se va a encontrar también, hermano.
maestros falsos. Pero qué lindo aquí, hermanos, Pablo saluda. Pablo dice, otra vez repito, procura venir antes del invierno. Y le dice ahí de uno que saluda a Timoteo y otros más. Gloria a Dios, y habla de los hermanos. Y mire qué forma de terminar. Esta es la última palabra que escribe Pablo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Este no es un hombre derrotado. Este es un hombre vencedor, hermanos. Cuando esa hacha le cayó encima a la nuca de Pablo, separando la cabeza del cuerpo, el verdugo creyó que hacía otro de sus trabajos, que le ponían otra rayita más. Él creyó que acabó con la vida del hombre, pero no. Todos sabemos que esa hacha, cuando cayó e hizo rodar esa cabeza por el pretil aquel de ejecución, lo que hizo el hacha fue romper los candados y las cadenas que ataban espiritualmente a este hombre de Dios aquí, a esta tierra. Aleluya. Eso es lo que no sabía el diablo, parece. Hermanos, si ese hombre, esa alma libre, esa alma redimida, esa alma de Dios, esa alma que anhelaba el cielo, porque lo había dicho muchas veces, voló a la presencia de Dios. Él mismo dijo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Así que el diablo fue derrotado aún en la muerte. Hermanos míos, lo que parece a veces una derrota no lo es. Mire, en el Señor, hermano, usted puede creer lo imposible. El diablo puede estarle gritando a usted a los oídos y a donde quiera y golpeando su alma y su espíritu de que usted ha sido derrotado, de que usted ha caído, de que usted está fuera del propósito. Pero hermano mío, mientras su fe está latiendo allí en su alma y en su corazón, sepa que el diablo está mintiendo y que la victoria es nuestra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas que hay victoria en ti. Que todo aquel que en ti cree tiene un ancla firme que lo sostiene. Es una persona que tiene convicciones profundas y que saben quién ha creído, Señor. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo de este gran siervo tuyo, el apóstol Pablo, y por toda esa palabra que él nos dejó escrita. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la misma encomienda, que es predicar este evangelio a toda criatura y poder ensanchar tu reino en tanto que tú regresas a esta tierra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los que nos escuchan por los medios. Si hay alguno que no te conoce, Padre, tócalo para que pueda conocerte en el día de hoy mismo, Señor. Y que si hay alguno que te necesita para sanidad o para alguna situación difícil en su vida, hoy pueda recibir aliento y fortaleza, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras oramos, escojo unos segundos. Tal vez haya alguien aquí que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Y no puedo cerrar esta parte sin darle a usted esta opción. Si hubiera alguna vida que nos visita y no ha recibido a Cristo y quiere hoy hacerlo, pase aquí al altar. Podemos orar por usted. También usted que nos ve por la computadora o que nos escucha por Radio Alegría, puede allí, al lado de su receptor o de su computadora, aceptar al Señor. Solo dígale: Señor, perdona mis pecados, cambia mi vida. Yo creo en ti, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Dígalo de todo corazón y pídale a Dios que le ayude y lo levante, y Dios va a hacerlo.
Alabanzas al Señor. Si ya aquí todos somos salvos, pues bueno, damos gloria a Dios. Tal vez haya alguno por la radio, por la internet. Oremos. Padre, mira estas vidas, Señor, que nos han sintonizado en esta tarde. Tócalos, bendícelos, Señor. Si alguno te está recibiendo en este instante, te pido que la sangre de Jesucristo le cubra. Cúbrele ahora con tu sangre, Señor, y perdona toda rebelión y todo pecado. Padre, levántale con tu poder, Señor. Y también te pido por los enfermos, Dios mío. Tócalos ahí donde están. Extiende tu mano sanadora y haz el milagro, porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos orado.